El hilo de Twitter, vamos con el hilo. Bueno, esta semana es de Matías Longoni. Matías Longoni es periodista. 100 periodistas agropecuarios presentamos un petitorio en change.org para que el Estado argentino confeccione estadísticas sobre el uso de agroquímicos en el país. Voy a explicar ahora los fundamentos porque a muchos, los preocupó esto. Puse otra palabra, pero no va. Decilo. A algunos les agarró cagazo con esto, dice Longoni. ¿Por qué pedimos una estadística sobre agroquímicos? Porque no existe. Y entonces a nosotros, como periodistas, se nos hace imposible informar a nuestras audiencias con objetividad cuál es el escenario actual. ¿En serio no hay estadística oficial sobre el uso de agroquímico? En serio, aunque parezca mentira, en un país cada vez más cruzado por la polémica social sobre este asunto. Si yo quiero informar hoy cuántos litros de glifosato se usaron en 2017, no puedo hacerlo. ¿Qué implica que no haya información pública? Bueno, básicamente no hay una palabra autorizada que diga, señores, el estado de situación es este. Entonces, no se sabe nada, no se sabe si usamos mucho o poco y si usamos bien o mal. Eso alimenta todo tipo de fantasmas. Que pidan información los periodistas del agro implica que aceptan que hay un problema de contaminación y eso no necesariamente. Por ahora solo implica que nos parece deshonesto negar o afirmar algo sin tener información precisa sobre el asunto. Es lo que pedimos. ¿Se ponen los periodistas del agro del lado de quienes piden prohibiciones? Para nada. Nos ponemos del lado de quien pide soluciones. Y las soluciones se empiezan a dar recién cuando el Estado se compromete. La primera forma de compromiso es aportar información. ¿Y por qué se meten si no es su asunto? Informar con corrección sí es asunto nuestro. No queremos ser corporativos, hacemos periodismo y por eso necesitamos datos. No creemos en la demonización del productor que se hace ahora, tampoco en que sean todos buenos. No sabemos. Este es el hilo de Twitter de Matías Longoni, periodista argentino especializado en agro, conductor, cronista y editor de @bichosdecampo. Bien, el hilo de Twitter de esta semana con Matías Longoni tiene un par más de intervenciones. Podrían encontrarlo en su cuenta, que es @bichosdecampo. Matías Longoni, ¿cómo estás, Matías? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, la verdad que fue un gusto leerte la semana anterior. Yo te diría que por la razonabilidad de lo que ponés, por lo necesario de este debate y porque aparece en este hilo algo que resulta esencial y que no tenemos cuando proclamamos que necesitamos medir todo y hay algunas cosillas que pareciera que por alguna razón no se miden o no hay voluntad de hacerlo. ¿Tuviste alguna repercusión a partir de todo esto? Supongo que sí, en redes seguro. No sé cómo fue la votación en la plataforma donde invitabas a votar. Y hay cerca de mil adhesiones. Lo importante, no lo hemos agitado mucho el tema en la plataforma. Lo importante era el gesto de que 100 periodistas que estamos permanentemente vinculados a la información agropecuaria hayamos accedido a presentar esto en conjunto. Sé que hay alguna reacción, alguna preocupación, no solo, pero preocupación legítima, ver cómo resolvemos esto del lado del Ministerio de Agroindustria y también, sé que hay apoyo de varias, incluso empresas del sector agroquímico que ven que esta necesidad es que existe, digamos, nadie salió a desmentir, no, es falso, hay estadísticas porque la verdad que lo que estamos planteando es cierto, no hay estadísticas. Si yo voy a la página web del Servicio de Sanidad Agroalimentaria o del Ministerio de Agroindustria, pongo fitosanitarios, agroquímicos, estadísticas, ventas, uso, no, la verdad que no voy a encontrar nada. Y este es el sentido del reclamo, y lo explicaba en esa cadena de tweets. Es un reclamo muy profesional de periodistas que necesitan. Lo acabamos de leer, así es un reclamo profesional con preguntas. Ahora, en tu íntima convicción, ¿por qué crees que carecemos de estos datos? Bueno, hay una serie de factores. Es muy complejo analizar el mercado de agroquímicos porque es un mercado donde hay distintos modos de medirlo eventualmente.
es un mercado de una dispersión geográfica fenomenal, donde los canales de venta pueden ser, digamos, desde que vos sos gran productor y te vende directamente la compañía desde Alemania, a que vos sos un pequeño chacarero y vas con la camioneta a la agronomía del pueblo y compras un bidón, digamos. La dispersión de canales comerciales es realmente compleja de medir, pero por otro lado, donde vos tenés distintas formulaciones, principios activos de agroquímicos que se importan al país, la Argentina importa mucho el agroquímico que consume, y que después se formulan en el país, es decir, se mezclan con agua, con aceite, depende de la base que vos le quieras dar, y esto también complejiza. Entonces hay que hacer una construcción, un trabajo intelectual que nadie hizo durante todos estos años, a pesar de la polémica. Esto es reconocer que es complejo contar con una estadística, pero por otro lado creo que hay intereses comerciales. Siempre hay alguna consultora que por abajo te vende los números, y recopila la información de las empresas privadas y después hace negocio con eso. Eso se tiene que terminar. Digo, no puede ser que la información pública sea también mercadería, para que ciertas consultoras hagan su trabajo. En todo caso, que analicen la estadística y que le agreguen valor. ¿Y de dónde sale ese dato que solemos mencionar a menudo, que en los últimos 20 años se incrementó el 800% el uso de agroquímicos? Esos son datos que han dado las mismas empresas de lo que venden, ¿no? Las toneladas de agroquímicos que venden. Bueno, las toneladas yo te podría decir que no, porque en realidad el único dato que se maneja a nivel privado es de esta consultora, una consultora Pampa Group, que en realidad recopila declaraciones juradas de las propias, de parte de las empresas, empresas vinculadas a CASAFE, y que hablan de facturación, nunca hablan de litros consumidos ni de toneladas, con lo cual, en todo caso, lo que creció en un país con una severa inflación es la facturación. Y hay mucho de mito, hay mucho de imaginario, digamos. Los ambientalistas que se quejan de la aplicación del glifosato te dicen, bueno, echamos 400 millones de litros o tantos litros por hectárea, y la verdad que no está medido, no está mensurado. Y entonces es imposible saber si estamos haciendo bien o mal las cosas, y sobre todo lo que a mí me preocupa más, estamos demonizando a todo el aparato productivo, cuando hay productores que hacen muy bien las cosas. Y sabemos que hay algunos que hacen muy mal las cosas, que las hacen mal y que deberían ser sancionados. Los que están haciéndolo bien hacen lo que deben, como cada uno de nosotros intentamos hacer nuestros trabajos del mejor modo posible. El tema es que hay que hacer las cosas bien, y el tema es que hay que denunciar cuando no se hacen las cosas bien. Me parece que la aclaración es casi innecesaria, ¿no? Sí, y en ese hacer las cosas bien me sorprende, ¿no? También siendo periodistas especiales en temas de agro, te quería preguntar porque muchas veces uno ve a grandes empresas vinculadas con agroquímicos como auspiciantes. Digo, si ha pasado eso a vos o a colegas, ¿no? De esto de presiones que pueda llegar a haber para hablar desde un lugar y no del otro, para que incida eso también en que no haya información. Mira, yo no creo que sea un problema de presiones. Creo que hay cierto, digamos, como hay cosas que no se hacen bien en el sector, que no son la mayor parte de las cosas, son pocas cosas que no se hacen bien, porque la gente también, recibe mucha literatura de un lado y no recibe poca literatura del otro. Yo lo que creo que el agro, en realidad, puede haber habido algún episodio donde haya presiones para no comunicar algo, ¿no? Pero en general, en realidad lo que tiene es una reacción muy corporativa, diciendo, me están agrediendo de afuera, hablan sin saber la realidad productiva, condenan a todos los productores, entonces se refugia en un silencio que es peor como remedio, porque en realidad parece conceder ante todo lo que se denuncia, y la verdad que íntimamente los que estamos en el sector agropecuario sabemos que el escenario tiene un montón de cosas por corregir, un montón de cosas por controlar, pero por otro lado no es tan grave como dicen los ambientalistas, pero es un diálogo de sordos, y la verdad que en el diálogo de sordos no hay un árbitro. El árbitro debiera ser, sobre todo el Estado, que está para eso, digamos, para eso. Igual, Matías, ¿por cuánto tiempo más vos creés que los mercados, los consumidores particulares, van a naturalizar una ecuación puramente financiera y seguirán consumiendo alimentos que han sido producidos con veneno? Es decir, hace falta utilizar veneno para producir alimentos. Esta es la realidad de las cosas, y la realidad que no se puede ocultar, ¿no? Hace falta, bueno, estas son posiciones ideológicas que está muy bien discutirlas. No, ideológicas no, son de salud pública.
Bueno, de salud pública te diría que un montón de enfermedades se curan también con químicos. Digo, es necesario debatir en todo caso qué tipo de modelo de agricultura queremos hacer. Es muy sano, hay modelos de todo tipo. Argentina tiene una complicación, que no es que no somos los argentinos ni los productores inhumanos que tenemos. La complicación argentina es que tiene una de las planicies productivas más ricas del mundo, y entonces es como muy difícil traspasar un modelo de producción agroecológica en su semejante superficie productiva, que además es mirada por todo el mundo, porque la verdad que es necesaria para conservar cierto equilibrio alimentario en todo el mundo. Entonces nos debemos este debate. Este debate debe incluir el modelo de... Sí, y hablar con claridad, porque solemos decir, bueno, necesitamos que el mundo necesita alimentos. El mundo produce alimentos para alimentar 3 veces la población de la Tierra, Matías. Por lo tanto, producir alimentos o lo que sea de modo desaforado nos está poniendo en un plano que no es real, porque en 15 años el planeta va a ser inhabitable si producimos las emisiones que producimos hasta ahora. A ver, está bien, pero por otro lado, someter a los productores que tuvieron la suerte o desgracia de caer en esta planicie pampeana, digo, al escarnio público, porque el modelo de supervivencia productiva les exige ser cada vez más competitivos, porque es un Estado que les lleva el 30% de lo que producen, por ejemplo. Ese es el paradigma que hay que cambiar, ¿no? Bueno, hay que discutir un montón de cosas. Claro, competitivos. Claro, vos, digo, es como hablemos de periodismo, Sergio, digo, vos podés hacer una excelente nota por semana. Ahora, si el medio agropecuario, el diario donde vos trabajás o la radio te pide que hagas 20 notas, las 20 notas van a ser malas. Digo, eso es lo que hay que cambiar. Hay que empezarse a preguntar por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, Matías. Por eso yo decía, no es una cuestión del agro, es una cuestión de empezar a revisar todo lo que hacemos cada uno de nosotros en todos los campos, ¿no? Porque si hablamos de los empresarios es otra historia, si hablamos de los individuos en particular también es otra historia. Necesitamos hacer esa revisión interna que vos también de algún modo la proponés cuando decís debatamos, porque tiene que ver con mirarnos hacia adentro e, insisto, repreguntarnos una vez más cómo lo estamos haciendo y fundamentalmente para qué lo estamos haciendo, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo. En realidad todos estamos bajo un proceso de intensificación laboral, de consumo, productiva. Lo podés mirar, digo, todos los argentinos estamos sometidos a una vara que te implica ser más intenso, y esto es lo que hay que revisar como concepto. Sí, mirá, mientras hablamos nosotros, Matías, una oyente me dice, también hay que revisar lo que pasa en las ciudades. Nos ponemos aerosoles, usamos cientos de productos que contaminas, sabemos que tienen los shampoos que usamos, pensemos antes de actuar. Está bueno lo que dice Inés de Martínez, ¿no? Es absoluto, es así, digamos, los argumentos del agro para defenderse es que cualquiera en su casa tiene más nivel de tóxicos del que se utiliza en algunos campos, y también tienen razón, digo, no nos consolemos con esto, digo, no digamos el otro es peor. Digamos, ¿cómo hacemos lo que proponés vos como discusión? Y nos quedamos con el espíritu, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa, pero nos quedamos, Matías, con el espíritu de tu tuit, que no es otra cosa que procurar información de calidad. De eso necesitamos más para poder tener conversaciones de calidad y, por lo tanto, tomar las mejores decisiones. Te mandamos un gran abrazo y te seguimos en Twitter. Es Bichos de Campo, ¿verdad? La cuenta, @ Bichos de Campo es la página, el programa televisión de radio, @ Matías Longoni, mi tweet personal. Chao, que tengas buen día.